Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta celebración del Día Mundial de la Poesía. Mi nombre es Mariel Damián, soy bióloga del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el día de hoy voy a tener un diálogo muy interesante con la escritora y poeta Julia Santibáñez. Hola Mariel, hola a todo el auditorio que nos está acompañando, que seguramente se van a ir sumando. Yo soy Julia Santibáñez. Efectivamente, soy escritora, estudié la licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en Literatura Comparada en la UNAM. Y bueno, tengo 8 libros publicados y bueno, pues vamos a estar hablando de poesía, que es el género que más me gusta, en el que más he probado, digamos, la pluma. Así que bueno, pues ya estamos aquí para platicar, ¿verdad, Mariel? Así es, y qué gusto, de verdad que me emociona muchísimo poder estar aquí contigo. Y para dar inicio a esta plática, me gustaría que nos contaras ¿cuáles fueron tus inicios en la literatura? ¿Cómo fue tu acercamiento? Fíjate que el primer acercamiento, quizá como el de todos, fue muy informal. Yo todavía no leía y mi papá, que era un gran narrador de historias, un narrador nato, porque no es que haya estudiado letras ni haya ejercido la escritura, nada que ver, era médico, cirujano del corazón, pero era buenísimo para contar cuentos, historias. Entonces, prácticamente no sé, cuando menos una vez cada 2, 3 días, pero era bastante frecuente en mi memoria. Me contaba historias fantásticas en las que los personajes éramos nosotros. Entonces, por ejemplo, recuerdo una muy concreta que se había cortado con la rasuradora, como les pasa a muchos hombres cuando se rasuran. Entonces tenía una cortadita y yo le pregunté que qué le había pasado. Y entonces me hizo una historia fantástica que Philip K. Dick se queda corto y Isaac Asimov hubiera palidecido de envidia. Que él en la noche había estado, esto era en la mañana, que durante la noche había tenido que viajar a Júpiter porque había una revuelta de dinosaurios y ya no me acuerdo cuántas cosas más, pero el punto es que él había peleado con 5 dinosaurios y con 3 ovnis y al final solo le había quedado esa cortadita. Entonces, yo llegaba, claro, a la escuela y veía a mis compañeros, decía, estos pobres, sus papás estuvieron dormidos toda la noche, el mío estuvo rescatando a la galaxia entera. Y creo que ahí empezó mi gusto por las palabras, por la literatura. Ya cuando empecé a leer, pues empecé realmente a disfrutar mucho más concienzudamente y así llegué a la poesía casi por accidente, por algún libro que había en la biblioteca de la familia y sin saber qué cosa era poesía ni poema, empecé a leer, me gustaba mucho cómo sonaba y me empecé a aprender de memoria, fíjate, pequeños poemas y luego no tan pequeños, hace poquito descubrí que todavía me acuerdo de las 12 estrofas del Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, me lo aprendí tal vez Claro. eso ya más tarde, tal vez a los 10 12 años, seguramente sin entender mucho, pero bueno, así empecé, aprendiéndome poemas de memoria sin saber de qué se trataba. Oye, qué bonita historia, de verdad que emociona muchísimo en darse cuenta cómo te puedes acercar a la literatura desde la parte más, pues, de lo más cotidiano, ¿no? Además de Acuña, ¿consideras que hay algún otro autor que tuvo gran influencia en ti y que marcó de manera significativa tu vida? Pues muchos, te diría que muchos. De niña leí mucho. Me ¿Mm? encantaba, por ejemplo, Sherlock Holmes. Creo que todas las historias de Sherlock Holmes que escribió Arthur Conan Doyle, creo que todas las leí varias veces. Y yo me sentía Sherlock Holmes, entonces me ponía un saco que ya mi papá no usaba, estaba muy viejo y a mí me quedaba casi como gabardina. Y entonces yo iba por la casa y por el jardín y por, en fin, todas las zonas aledañas fingiendo que era Sherlock Holmes. Entonces creo que Conan Doyle en su momento, el misterio, el suspenso, eh, Manuel Acuña, no sé si me marcó, pero seguramente sí, la musicalidad de los versos. Luego me acerqué también a Nervo, me acerqué a José Asunción Silva, hablando de poesía. No sé cuánto de ellos está, a Gabriela Mistral, cuánto de ellos está realmente en un sustrato, digamos, de mi trabajo poético, pero sí sé que el juego sonoro, el juego de las palabras, la música de las palabras sin duda está presente desde mi infancia y hasta hoy. Es algo que me fascina, como las propias palabras tienen como caracoles de mar dentro y solamente con agitarlas un poquitito empiezan a generar
sonidos distintos de aquellos a los que estamos acostumbrados. En tu poemario Eros una vez, así como en el de sonetos y son 15, una de las temáticas más, bueno, más importantes que tocas es el amor, el erotismo, pero sé también que has escrito acerca de la muerte. Eh, ¿Qué temas consideras importantes expresar a través de la poesía? Pues te diría que cualquiera, y cualquiera literalmente, o sea, hubo un tiempo en el que la poesía solamente podía cantar temas grandes, temas importantes, épicos, las guerras en las que se comprometía el destino de una nación, la Ilíada, la Odisea, pero aunque tiene otras historias, por supuesto, ahí metidas, pero se consideraba que solamente los temas, digamos, estruendosamente notables podían ser dignos de la poesía. Y ya desde hace muchas décadas, pues la verdad es que hemos encontrado que no, tanto los lectores de poesía como los autores de poesía, nos hemos dado cuenta, me parece, que la poesía es accesible para cualquier tema y que se abre de capa para recibir cualquier tipo de historias. Entonces, eso significa, por supuesto, el amor, la vida, la muerte. En mi libro Ser Azar llevo un epígrafe de Miguel Hernández. Llegó con 3 heridas: la de la vida, la del amor, la de la muerte. Y me parece que en esos 3 temas está incluido todo lo que los seres humanos valoramos. En la vida, por ejemplo, pues la maternidad en mi caso ha sido una fuente de poesía también. Eh, la sola celebración de un día, de la lluvia, o del dolor, el amor pues en todo su amplísimo abanico, desde el amor más tierno que empieza a desarrollarse hasta el desamor, digamos, en todo ese espectro, y la muerte no solamente entendida como se murió mi familiar, se murió mi amiga, en fin, sino también esas pequeñas muertes que vamos teniendo cuando se rompe una amistad, cuando tenemos un desamor, se vive un pequeño duelo. Entonces, y esos son como los temas más genéricos, pero de ahí en adelante he escrito poemas sobre una hoja, sobre un pajarito. Un día iba caminando por la calle, antes de la pandemia, evidentemente, y había un pajarito que se había, supongo, caído del nido, que volteé y no alcancé a ver ningún nido, y estaba boqueando, abría y cerraba el pico, y pues yo no traía nada que darle, y unos segundos después se quedó ya tieso, digamos. Entonces le escribí un poema. Y así, o sea, he escrito poemas de una lombriz apachurrada en la calle, y la vi como una suerte de metáfora de nosotros, los seres humanos en las urbes. Yo soy muy urbana, que no se me malentienda, amo muchísimo, entrañablemente, desaforadamente la Ciudad de México, pero eso no implica que no entienda su problemática y no me agobie también a veces de vivir aquí. Entonces hice este poema sobre nosotros como lombrices, urbanitas, se llama el poema, que a veces pues simplemente nos pasan por encima un coche y ya, ahí quedamos, pero estamos siempre maravillados. Entonces, creo que para resumir mi respuesta, desde lo más trivial, lo más aparentemente anodino, gris, aburrido o menor, puede convertirse en un poema si se le aporta una mirada distinta al lector, que creo que esa es la búsqueda de todo poema, aportar algo diferente, algo novedoso, un ángulo que no conocíamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me vino a la mente también uno de los poemas que me gustan mucho, que es tuyo, que me parece que es Leve Septiembre o Septiembre Leve, en el cual justo transmite cierta ternura en las imágenes de la lluvia, bueno, del cielo reflejado en los charcos, ¿no? Después de la lluvia, me parece precioso y justamente resalta estos pequeños detalles de la cotidianidad que son poéticos. Y quisiera Exacto. preguntarte algo justo también que mencionas, partiendo de la maternidad, ¿no? Que es también algo que nos atraviesa. Y quiero preguntarte, como mujer, como escritora, como lectora, ¿qué significa la poesía para Julia Santibáñez? Híjole, es una pregunta bien difícil de contestar, pero me gusta mucho. Hace poco leí una suerte de definición del poeta cubano Eliseo Diego, donde dice que eh,
Hacer poesía es el acto de atender en toda su pureza. Me gusta muchísimo y la subrayo esta suerte de definición, digámoslo así. La poesía es eso, es un acto, no es un poema que está ahí y que no tiene, o sí tiene que ver conmigo, pero está ahí. Es más bien un acto y si no se involucra la acción del lector, de la lectora, entonces el poema no sucede. O sea, ahí puesto en la página no es nada. Creo que la poesía es eso, eh, una forma de mirar distinta, un cuestionamiento, decía Vicente Aleixandre, poeta español, ganador del premio Nobel, y lo dice de hecho en su discurso del premio Nobel, que el poema es una sucesión de preguntas que el poeta se plantea y entonces a través del poema va o no respondiendo a estas preguntas. Normalmente no, porque no es que los poemas pretendan responder una pregunta, más bien se parte de una pregunta, a veces se esboza una suerte de intento de respuesta, pero a veces ni siquiera, a veces el poema es sobre la pregunta. Entonces creo que es muchas cosas al mismo tiempo, es eso, sobre todo un pararte de manera distinta ante la realidad, cuestionarla, no darla por hecho, no dar por hecho una lluvia, no dar por hecho un, no sé, un beso, un dolor en el costado, no dar por hecho nada, sino ir sorprendiéndote y cuestionando cada hecho por nimio que parezca. Me estoy vinculando con la respuesta anterior. Ok, y bueno, pues sé que además de la poesía, uno de tus grandes intereses es la difusión por la cultura. Ujú. Y has estado participando en esta nueva serie de TV UNAM, Invictas, que trata sobre la recuperación de la vida y de las obras de diferentes mujeres que han tenido gran importancia en la literatura, pero por alguna razón han sido relegadas al olvido. Y este programa precisamente las rescata, las libera de esa invisibilización. ¿Qué ha significado para ti tu participación en ese programa de Invictas? Vindictas es una genialidad absoluta atribuible a Socorro Venegas, directora de literatura, directora de libros UNAM, y a Ave Barrera, escritora, narradora, y quien entre ellas dos, digamos, creo que Socorro, Ave llegó con la idea con Socorro, y a Socorro, en fin, le dio forma, y es una genialidad porque es un hecho, y seguramente tú lo has vivido como yo, de pronto vas descubriendo mujeres que son mayúsculas, que no son cualquier ahí escritorcilla, no, no, son una cosa impresionantemente buena y que nadie nunca te había hablado de ella. Estoy pensando, por ejemplo, en Marvel Moreno, una colombiana que viene en la última recopilación, más bien en la primera antología de cuentistas que hizo Vindictas y que es de las últimas publicaciones que sacó este sello de Vindictas, de 20 cuentistas latinoamericanas, de las cuales yo conocía a tres, 17 no me sonaban siquiera, deja tú si las había leído, ni siquiera me sonaban nunca. Y una de ellas, por ejemplo, es Marvel Moreno. Leo el cuento que incluye Vindictas, cuentistas latinoamericanas, y me voy para atrás, porque digo, no puede ser, qué pluma, qué barbaridad, qué dominio del tono, del lenguaje, de las metáforas, qué barbaridad. O sea, este no es una mujer que ahí escribe un cuentito, no, 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 es de veras una pluma de primer nivel. Y sin embargo, nadie había oído hablar de ella por el solo hecho de ser mujer. Las mujeres hasta mediados, un poco menos del siglo XX, no pintaban en la escena literaria. El canon era de hombres, los escritores eran hombres, los que determinaban quiénes ganaban premios eran hombres, los editores eran hombres, o en su enorme mayoría, por no decir todos, y entonces las mujeres, bueno, se las veían de cuadritos para escribir porque pues, tú cuidas a los niños que yo me dedico a escribir, para publicar, para ganar un premio. Si lograban publicar, era siempre en editoriales muy marginales y por tanto, pues no tenían distribución y luego nunca se reeditaban, en fin. Entonces, Vindictas
es realmente un proyecto muy, muy necesario. Me gusta como lo dice Socorro Venegas, buscamos a nuestras madres y a nuestras abuelas literarias, las escritoras de hoy. Entonces, creo que es un gran acierto de la Coordinación de Difusión Cultural a cargo del doctor Jorge Volpi, darle muchísimo, muchísimo énfasis a este proyecto, tanto que llegó, como bien señalas, a televisión, en TV UNAM, yo conduje los programas de Vindictas Literatura y ya se ha ido Vindictas artes plásticas, Vindictas filosofía, Vindictas danza, Vindictas teatro, en fin, porque por todos lados hay mujeres que pues nadie peló porque pues eran mujeres, entonces pues lo que hagan seguramente no es de valor. Y ahora con esta nueva forma de mirar, mira, volvemos a hablar de la forma de mirar, mirar, y de nuevo, pues las mujeres entonces decimos, oye, a ver, espérate, a lo mejor no es que no había, y no es, y lo subrayo porque he escuchado comentarios de, ay, nada más porque son mujeres. No, no, señores, no es nada más porque son mujeres. Las lees y dices, estas son plumas que llevan muchos años escribiendo, que tienen una calidad notabilísima, y entonces la conclusión a la que uno llega es, pues claro, es que no las pelaron porque eran mujeres. Entonces, pues me ha dado muchísimo gusto participar en los programas de TV UNAM sobre Vindictas, y creo que vienen buenas noticias sobre nuevos programas de Vindictas en TV UNAM, de Vindictas Literatura. Y bueno, pues creo que es una labor que hay que hacer y que nos enriquece, no hay que hacerla como obligación, como, ay, bueno, allá vamos, ¿no? A hablar. No, sino que encuentras cosas que dices, qué maravilla. O sea, desde hace cuánto las mujeres estábamos hablando de temas que no son importantes y no son caros, como la maternidad que mencionábamos, y muchos otros, no solamente de nuestro género, sino de la experiencia humana, pero vistos desde el punto de vista de una mujer, y es fascinante encontrarlo. Es algo que me emociona muchísimo, todo el concepto de Vindictas, y ser parte de Vindictas Literatura en TV UNAM, bueno, me fascina, me encanta y me emociona. Es que padrísimo, muchísimas felicidades de verdad por esa participación y de algún modo también creo vincular esto que nos comentas de tu experiencia en el programa con el significado de la poesía como un acto que nos comentabas hace un momento, ¿no? Este acto de defensa o de recuperación de las mujeres en la literatura. Y bueno, también desde el punto de vista de tu labor como difusora de la cultura, ¿cuál es tu opinión acerca de las redes sociales como este medio para acercar a las personas, en especial a los jóvenes, a las obras, a la poesía? Yo no tengo ningún inconveniente con las redes sociales, sé que hay muchas voces que las satanizan así, ¡ah! Aléjate de mí, Satanás. No, yo estoy, me divierto en las redes sociales, estoy bastante presente en Twitter, me Sí, encuentran como Twitter. J. Santibáñez 00, estoy en Facebook como Julia Santibáñez, estoy en Instagram, nada más, ya no sumo más redes que esas tres, ya con esas me basta, pero para nada las satanizo. Creo que es como todo, o sea, depende cómo lo uses, con qué finalidad lo uses, ¿no? Eh, entonces, lo que yo me he encontrado en las redes sociales, a partir de la gente a la que yo he decidido seguir y a la que permito que me siga, pues es un diálogo bien interesante, a veces muy ameno, a veces sarcástico, pero sin mala leche, ¿no? Con juegos de humor, en fin. Y sobre todo lo que mencionas, compartir autores, una cita, unos versos, un poema, un aniversario. Eso es realmente de lo que se alimentan mis redes sociales, porque yo no quiero estar metida en temas de política dura. La verdad es que no es para eso que me meto a las redes, para que nadie odie a nadie gratuitamente o no gratuitamente. No me interesa, no entro para eso. Cuando me quiero informar, me informo y ya. Entonces, creo que las redes sociales pueden ser también una vía bien interesante y muy efectiva para llegar, como bien lo señalas, a los jóvenes con poesía, eh, con unos versos cada día, con un extracto de un poema, si es un poema largo. Yo constantemente, no sé si diario, pero cuando menos sí varias veces por semana, como leo mucha poesía, entonces constantemente estoy subiendo pequeños fragmentos y suelo tener muy buen eco de la gente, o sea, casi siempre la gente reacciona muy bien y comenta, pregunta, oye, algunos más informados que otros, sí, yo he leído libros de esa autora.
y otros no tienen la menor idea, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, bueno, pues ya les cuentas y, en fin. Y creo que mucha gente termina acercándose a los libros eh, cuando te acercas, cuando les ofreces más bien una manera no prejuiciada de hablar de la poesía. Si nos volvemos muy serios y muy formales, entonces tenemos que hablar de la poesía con grandes palabras, entonces claro, la gente se aleja y les da pereza y tienen razón. Si vas a las redes sociales queriendo pontificar y regañar a todo el mundo porque no leen poesía, pues tampoco vas a lograr mucho. Si más bien vas, o cuando menos es mi experiencia y mi gusto, voy como quien dice, me acabo de comer un pastel de chocolate que es el mejor que te has comido, lo tienes que probar. Desde esa invitación, entonces la gente dice, sí, yo quiero, o sea, se me antoja, ¿no? Lo dices con tanta emoción y se ve que es real, pues entonces yo quiero también probar ese pastel de chocolate, quiero leer a esa autora, a ese autor. Y entonces así ha pasado muchos casos podría contar. En Facebook igual, en Instagram tal vez un poco menos porque no se presta tanto a compartir textos, pero bueno, de pronto sí. Sobre todo Facebook y Twitter. En Facebook, de hecho, casi diario durante por lo menos 8 o 10 meses de la pandemia, ahora menos porque ya estoy mucho más ocupada con trabajo, pero prácticamente diario compartía un poema, casi nunca mío, o sea, debo haber compartido 2 en toda la pandemia, de otros autores y autoras conocidos, desconocidos, actuales o muertos en el siglo XVII, y la gente se fue haciendo una suerte de hábito. Entonces creo que son vías muy efectivas, en ese sentido, inocentes para lo que quieras, para fomentar el odio y que vayan a matar a alguien o para hablar de algo tan sabroso como es la poesía. Y me he encontrado con que muchos, al igual que yo, están muy hartos de estar leyendo sobre política todo el día. Entonces hay gente que lo recibe muy bien. Eso es lo que me ha tocado ver. Excelente, son como ciertas estrategias, ¿no? Para acercar a las personas a la literatura, en específico a la poesía, así como muchos de de mis compañeros, ¿no? Estudiantes politécnicos. ¿Qué les recomendarías, qué autores les recomendarías para este primer acercamiento a la poesía y por qué? Es algo que me han preguntado frecuentemente y casi siempre respondo esto, y es, hay dos autores que son fácilmente conseguibles en cualquier lugar, en cualquier edición, incluso por internet, se pueden bajar libros completos, que son Jaime Sabines y Mario Benedetti. Ambos tienen una poesía muy coloquial, no hay que ir corriendo al diccionario para buscar las palabras, son las mismas que usamos para ir al súper, pero construyen poemas de manera muy especial, muy fina. Se ve muy fácil lo que hacen Benedetti y Sabines y sin embargo no lo es. Lo sabemos quienes escribimos poesía, no es nada fácil lograr un poema así de sin problema, pero que atrás tiene una maquinaria que lo está soportando. Entonces yo siempre recomiendo eso, Sabines o Benedetti, los dos hombres, porque pues de nuevo tienen muchísimas ediciones. Si me preguntan, una mujer diría sin duda alguna Idea Vilariño, poeta uruguaya, pero en México no es muy fácil conseguir libros de ella. Hay en internet por ahí varias cosas, es de mis poetas favoritas en la vida, pero pues básicamente cualquier cosa que se les antoje, que si les encontraron por ahí alguna mención y les gustó ese autor, entonces, bueno, pues ir a buscar un poco más de ello. El gusto por la poesía, no sé si coincides conmigo, Mariel, tú también poeta, es un gusto que hay que desarrollar. Es como en una primera instancia, pues no vas a entender nada de ópera y te va a chocar y te va a parecer que no tiene nada que ver contigo, pero si regresas y la revisitas, o la música clásica, o el foie gras, no sé, cualquier cosa un poquito más allá de lo elemental, pues necesitas regresar y entonces vas creando y vas entendiendo y tus papilas gustativas o poéticas en este caso se van desarrollando y luego vas diciendo, eso no lo había visto, eso no me imaginaba que estaba ahí, ¿cómo es que no lo vi en la primera Sí. lectura? Entonces creo que eso, acercarse eh, sin ningún temor, pero también sin ninguna expectativa mayor. Y recordar también algo que dice Eduardo Casar, maestro mío y poeta, que creo que tiene toda la razón del mundo. Solemos consumir, si se vale la palabra consumir, mucha poesía a través de las canciones.
muchas canciones son poemas a los que les pusieron música casi casi, ¿no? Tienen un juego verbal, tienen una música interna a las palabras, hay metáforas, hay imágenes, en fin, hay una ingeniería, digamos. Entonces, pues te gustan canciones que le dedicas a tu novia, a tu novio, pues entonces es muy probable que haya también poemas que te digan cómo te sientes para dedicárselo a alguien más. Entonces, en ese sentido, creo que la poesía es mucho más accesible a nosotros y mucho más cercana de lo que nos imaginamos. No tiene que ver con grandes, sí, grandes, digamos, antologías, grandes nombres, tenernos que aprender fechas de nacimiento y muerte de no sé cuánta gente. No, la poesía tiene que ver con la vida diaria y con los dolores y los placeres de la vida cotidiana, ¿no? Claro, definitivamente concuerdo contigo. Yo creo que el acercamiento a la poesía es una gran aventura personal, porque precisamente mientras tú vas descubriendo los autores con quienes sientes más afinidad, al mismo tiempo vas descubriendo cosas de ti mismo. Y es una experiencia única que, bueno, para mí ha sido así, ¿no? Muy divertida, muy satisfactoria. Y principalmente también creo que mis inicios fueron con esos autores que tú dices, y de Ávila Nariño hasta la fecha ha sido para mí fundamental, una autora de cabecera. Fíjate. Y bueno, Entonces compartimos ahí una autora de cabecera entrañable, Idea en Vilarín. común, claro que sí. Bueno, pues ya para finalizar, mi querida Julia Santibáñez, agradezco muchísimo este diálogo que compartes con nosotros. Y muchos politécnicos nos están viendo en este momento y quizás sientan curiosidad o ganas de escribir poesía. ¿Qué les recomendarías? Porque ya no es lo mismo este proceso creativo de la escritura que de la lectura. ¿Cuáles serían esos tips para los politécnicos que se animen a escribir poesía? Pues lo primero es que lean a una politécnica que es poeta y que escribe extraordinariamente bien, que se llama Mariel Damián, Muchas eh, gracias. porque me gusta mucho lo que tú haces. En varios de los poemas se nota tu formación científica como bióloga y a mí me maravilla cómo logras unir las dos arenas, la poesía con la biología. No en todos los poemas, pero creo que ahí hay una puerta de entrada que no es nada desdeñable, todo lo contrario, creo que pueden entrar por ahí. Y luego también, pues, sobre todo escribir, o sea, tenemos una gran ventaja los escritores, y es que si yo digo, quiero ser directora de cine, pues a lo mejor me imagino, ucha, le tengo que conseguir, no sé, 200 millones de pesos o lo que sea para hacer una película y, uff, para escribir, ¿qué necesitas? Una hoja y una pluma, punto. Pues empieza a hacerlo hoy, empieza a escribir hoy. Eso no te va a hacer un escritor o una escritora, pero sí puede empezar a generarte el gusto, el hábito, vas a darte cuenta, como nos hemos dado cuenta seguramente tú y yo, que cuando escribes entiendes mejor lo que estás pensando, o cuando menos a mí me pasa muchísimo. Si estoy pensando algo, como que no termino de aterrizarlo, empiezo a escribirlo para mí, no para publicarlo, ni mucho menos, y de repente digo, ah, claro, es que así es eso, ok, voy como armando una suerte de narrativa que me ayuda a entender. Y me voy viendo en lo que escribo y luego regreso días después y encuentro un nuevo ángulo de mí misma que no conocía. Entonces, lo más obvio, pero al mismo tiempo no tanto, es empezar a escribir y empezar a leer. No hay una escritura sin una lectura muy profusa. Entonces, con esas dos cosas que son muy baratas, que son en un caso gratuitas, escribir, y en otro muy barata, leer, porque basta con que tengas una computadora y un internet para que puedas leer, y luego vas a una librería y te compras un libro, tampoco son caros. Creo que con eso pues se tiene garantizado un acceso en primera instancia a la poesía y seguramente a una experiencia literaria, como bien decías tú, entrañable, divertida, sabrosa. Pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Estoy segura que más de uno lo va a seguir. Y bueno, pues seguimos trabajando a la distancia. Te mando un abrazo y a todos los que nos escuchan y nos ven con mucho cariño. Y sigamos celebrando este Día Mundial de la Poesía. ¿Puedo leer un poema para Adelante, claro. Sí, sí, ese estaría libro, increíble. Eres una vez y otra vez, que está por ahí disponible en Gandhi, en Amazon México y demás? Y voy a leer el poema que tú mencionabas al principio Uy, sobre los charcos. me Se llama encanta. Septiembre Leve, es un poema breve. Tapizan la calle charcos de cielo. Huele a lluvia. El sol baja, brillante como una moneda, mientras de la mano brincamos nubes. Vamos saltando la tarde,
que respira de luz. Luego se hace la noche tan arcoíris, tan como si nos cupiera en el pecho. Nosotros, una delgada transparencia. Yo creo que quien ha estado enamorado le ha pasado algo así. Pues ahí está, Mariel. Te agradezco muchísimo tu lectura, tu tiempo, tu amabilidad de ser amable y también de hacerte querer por mí desde hace tiempo, y sabes que soy tu lectora también y somos colegas en esto. Así que muchas gracias y feliz Día de la Poesía para todo el mundo. Igualmente, feliz día, querida Julia, un abrazo enorme a la distancia. Abrazo para ti. Bye, adiós a todos, gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Poesía. Para saber más, estar al tanto de los eventos que realiza IPN Cultura, sigan las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. El Poli es Cultura.